Cuando Lorena dijo frente a todos los invitados que yo no duraría ni un año sola, que no tenía nada sin esta familia, algo dentro de mí se rompió. Pero no como ella esperaba. No hubo lágrimas, no hubo gritos. Solo hubo una claridad fría, como cuando el hielo se quiebra y puedes ver el agua oscura debajo. Los invitados se reían, algunos grababan con sus teléfonos, y yo solo sonreí. Esa sonrisa debe haberles parecido extraña, porque algunos dejaron de reír. Miré a mi nuera directamente a los ojos y dije con una calma que ni yo sabía que tenía: ¿por qué esperar un año? Me voy ahora. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en mis huesos. Me di la vuelta, tomé mi bolso del sofá color crema, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso sonaba como un trueno en esa sala llena de gente que ya no sabía dónde mirar. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en la habitación que había sido mía durante 3 años, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David, mi hijo. Cuando lo leí, el aire se me escapó de los pulmones. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque toda humillación tiene un principio, y el mío comenzó mucho antes de esa fiesta. 3 años atrás. Yo tenía 62. Mi esposo había muerto hacía más de 20 años, cuando David apenas tenía 11. Crié a ese niño sola, trabajando en lo que podía, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Yo había estudiado administración de empresas, había trabajado en una compañía importante antes de que David naciera. Pero cuando quedé viuda, tuve que elegir entre mi carrera y mi hijo. Elegí a mi hijo. Siempre lo haría. David creció, se hizo profesional, exitoso. Me sentía tan orgullosa. Y entonces conoció a Lorena. Ella apareció en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Bonita, elegante, con esa manera de hablar que hace que la gente piense que sabes más de lo que realmente sabes. Al principio me pareció encantadora. ¡Qué tonta fui! David estaba deslumbrado. Se casaron 6 meses después de conocerse. La boda fue en un salón enorme, con flores que costaron más de $10,000. Lorena insistió en cada detalle. Yo pagué parte de esa boda con los ahorros que tenía guardados. Pensé que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Después de la boda, David me pidió que me mudara con ellos. Mamá, la casa es grande. No tiene sentido que vivas sola en ese apartamento pequeño. Además, Lorena y yo queremos que estés cerca. Así me lo dijo, con esa sonrisa que siempre derretía mi corazón. Acepté. Vendí mi apartamento, ese lugar donde había criado a David, donde cada rincón tenía una memoria. Y me mudé a la casa nueva de ellos, una construcción moderna en un barrio exclusivo, con jardín y piscina. Mi habitación estaba en la planta baja, lejos de la habitación principal. Para que tengas tu privacidad, Delia, me dijo Lorena con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Debía haberlo visto entonces. Debía haber notado cómo me llamaba por mi nombre y no mamá, cómo sus abrazos eran rígidos, cómo sus cumplidos siempre tenían una punta afilada escondida. Qué lindo ese vestido, Delia, muy apropiado para tu edad. Gracias por ayudar con la limpieza, es bueno que te mantengas activa. Pequeñas cosas que se clavan como astillas. Los primeros meses fueron tolerables. Yo trataba de ayudar sin estorbar. Cocinaba a veces, mantenía mi espacio ordenado, salía a caminar para no estar en medio. Pero Lorena tenía una manera de hacerme sentir que todo lo que hacía estaba mal. Si cocinaba, ella compraba comida afuera. No quiero que te canses, Delia. Si me ofrecía a limpiar, ella contrataba servicio de limpieza. Una mujer de tu edad no debería estar fregando pisos. Cada gesto de ayuda era rechazado con una amabilidad venenosa. Y David no veía nada. O no quería ver. Cuando yo intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa. Mamá, Lorena solo se preocupa por ti. Estás exagerando, ella te adora. Poco a poco, me fui haciendo más pequeña en esa casa. Más invisible. Comía sola la mayoría de las veces porque ellos siempre tenían planes. Me quedaba en mi habitación cuando tenían visitas porque Lorena decía que yo necesitaba descansar. La casa era enorme, lujosa, llena de muebles caros y arte moderno, pero yo me sentía como una intrusa en un museo. Entonces comenzaron las fiestas. Lorena adoraba organizar eventos.
Cada mes había una razón: cumpleaños, aniversario, celebración de algún logro de David en su trabajo. La casa se llenaba de gente joven, elegante, ruidosa. Yo generalmente me quedaba en mi habitación, pero a veces Lorena insistía en que bajara. Delia, ven, saluda a nuestros amigos. Y yo bajaba, me ponía mi mejor vestido color marfil o rosa viejo, trataba de sonreír. Pero siempre sentía las miradas. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Las risitas disimuladas. Una vez escuché a una amiga de Lorena susurrar: «Pobre David, tener que mantener a su madre a esta altura». Lorena se rió. No dijo nada para defenderme. Esa noche lloré en mi habitación, con la almohada contra la boca para que nadie me escuchara. Pero al día siguiente me levanté, me sequé las lágrimas, y seguí adelante. Porque eso es lo que haces cuando amas a tu hijo. Aguantas. La fiesta de cumpleaños de David fue diferente desde el principio. Lorena llevaba semanas planeándola, hablando de la lista de invitados, del catering, de la decoración. Contrató a un organizador profesional que transformó nuestro jardín en algo sacado de una revista. Luces colgantes, mesas con manteles color champañe, arreglos florales que debieron costar miles de dólares. Todo perfecto, todo impecable. Lorena llevaba un vestido verde esmeralda que le quedaba como si hubiera sido pintado sobre su cuerpo. Yo me puse mi vestido gris perla, el más elegante que tenía. Me maquillé con cuidado, me peiné. Quería verme bien para mi hijo. Quería que él se sintiera orgulloso de mí. Qué ingenua fui al pensar que eso era posible en la casa de Lorena. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Amigos de David, colegas, clientes importantes, la familia de Lorena. Más de 50 personas llenaron el jardín con risas y conversaciones. Yo me quedé en la cocina al principio, ayudando a los del catering a organizar las bandejas. Una de las chicas me miró con lástima. «Señora, usted no tiene que hacer esto. Nosotros nos encargamos». Pero yo necesitaba hacer algo con mis manos, necesitaba sentirme útil. Cuando salí al jardín, busqué a David. Estaba junto a la piscina, rodeado de amigos, riendo. Me acerqué con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, mi amor». Lo abracé. Él me devolvió el abrazo, pero fue rápido, distraído. «Gracias, mamá. ¿Ya comiste algo?» Asentí aunque no había probado bocado. No quería ser una carga, no en su día especial. Lorena estaba en el centro de todo, como siempre. Moviéndose entre los grupos, tocando brazos, riendo con esa risa alta que atraía todas las miradas. Era el tipo de mujer que ilumina una habitación cuando entra, pero también la oscurece para todos los demás. Yo traté de conversar con algunos invitados. Una pareja mayor, amigos de la familia de Lorena, fueron amables conmigo. Hablamos del clima, de la comida, de nada importante. Pero noté que miraban por encima de mi hombro, como buscando una excusa para alejarse. Después de unos minutos, se disculparon. Me quedé sola junto a una mesa, sosteniendo una copa de vino que no quería beber, sintiéndome como un mueble que alguien olvidó quitar. Entonces escuché mi nombre. Venía del grupo donde estaba Lorena, cerca de la barra de bebidas. Me acerqué sin pensar, creyendo que me estaban llamando. Pero no era así. Estaban hablando de mí. Lorena tenía su teléfono en la mano, mostrándole algo a sus amigas. «Es increíble», decía con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar compasiva. «David es tan bueno con ella. La mantiene aquí, le da todo, y ella ni siquiera aprecia lo afortunada que es». Una de sus amigas, una mujer delgada con labios inyectados, asintió. «Debe ser difícil para ti, Lorena, tener que compartir tu espacio así». Lorena suspiró, y en ese suspiro había algo que me heló la sangre. Era falso, completamente falso. Yo solo espero que David se dé cuenta algún día. Ella no puede valerse por sí misma. Sin nosotros, sin esta familia, ella no tiene nada. Absolutamente nada. Me quedé paralizada detrás de un grupo de personas, escondida sin querer. Nadie me había visto. Lorena continuó: «Le doy 6 meses, máximo 1 año si David realmente la deja ir. No tiene ahorros, no tiene carrera, no tiene nada más que este techo sobre su cabeza. Y ese techo se lo damos nosotros».
Las amigas murmuraron palabras de apoyo. Una dijo, eres una santa por aguantarla. Otra agregó, yo no podría. Mi casa es mi espacio sagrado. Y Lorena sonrió, esa sonrisa que yo había visto 1000 veces pero que ahora entendía completamente. Bueno, alguien tiene que cuidar de ella. Aunque a veces siento que estoy criando a 2 personas en lugar de solo planear mi familia con David. Las palabras me golpearon como puños. Cada una era una mentira envuelta en veneno. Yo tenía ahorros, no muchos después de ayudar a pagar la boda y otros gastos, pero tenía algo. Había trabajado toda mi vida. Había criado a un hijo sola, había construido una vida con mis propias manos cuando el mundo me dejó viuda y vulnerable. Y esta mujer, esta niña que había entrado a nuestras vidas hace apenas 3 años, me estaba reduciendo a nada frente a extraños. Me estaba convirtiendo en una mentira conveniente para su narrativa. Quise gritar. Quise caminar hasta allá y confrontarla frente a todos. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el miedo de arruinar la fiesta de David. O tal vez fue una parte más sabia de mí que sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Me alejé sin hacer ruido, caminé hacia el otro lado del jardín donde había menos gente. Me senté en una banca bajo un árbol, tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis manos temblaban. Miré hacia la casa, esa casa enorme donde yo vivía pero que nunca había sido mía. Miré a las personas riendo y bebiendo, ajenas al dolor que se estaba desarrollando en los rincones oscuros de la fiesta. Y miré a mi hijo, mi David, el niño que yo había criado, que yo había amado más que a mi propia vida, rodeado de amigos que probablemente habían escuchado las mismas mentiras sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevaba Lorena haciendo esto? ¿Cuántas veces había pintado esta imagen de mí como una carga, como alguien patético que no podía sobrevivir sin caridad? La rabia empezó a crecer. No era una rabia caliente y explosiva. Era fría, calculadora, como hielo extendiéndose por mis venas. Me levanté de la banca. Caminé de regreso hacia la fiesta con la cabeza en alto. Si Lorena quería jugar este juego, si quería convertirme en su víctima favorita, entonces que así fuera. Pero iba a descubrir que las mujeres de mi generación no sobrevivimos tanto siendo débiles. Sobrevivimos siendo inteligentes. Pasé la siguiente hora observando. Realmente observando. No como la suegra invisible que trataba de no estorbar, sino como alguien que finalmente había abierto los ojos. Vi cómo Lorena tocaba el brazo de cada invitado cuando hablaba, cómo inclinaba la cabeza con esa falsa modestia cuando le hacían cumplidos. Vi cómo controlaba el flujo de la fiesta, dirigiendo conversaciones, moviendo personas como piezas en un tablero. Y vi cómo, cada vez que alguien mencionaba a David, ella se aseguraba de estar en el centro de esa historia. Nosotros acabamos de cerrar un negocio enorme. Estamos pensando en comprar una propiedad en la playa. Nuestra vida es tan bendecida. Nosotros. Nuestra. Como si David fuera una extensión de ella y no su propia persona. Llegó el momento del pastel. Un pastel de 3 pisos decorado con detalles dorados que debió costar más de $500. Lorena llamó a todos al centro del jardín. Las luces se atenuaron y alguien trajo el pastel mientras todos cantábamos feliz cumpleaños. David estaba radiante, rodeado de amor y atención. Lorena estaba pegada a su lado, su brazo enrollado en el de él como una enredadera. Cuando terminamos de cantar, David sopló las velas. Todos aplaudimos. Y entonces Lorena tomó una copa y golpeó ligeramente el cristal con una cuchara. El tintineo hizo que todos se callaran. Quiero decir unas palabras, anunció con esa voz melodiosa que usaba para las presentaciones. Todos la miraron expectantes. Ella sonrió, mirando a David con adoración. Hace 3 años conocí al hombre de mis sueños. Y no solo me gané a un esposo maravilloso, sino también a una familia. Hizo una pausa dramática. Algunos invitados murmuraron palabras dulces. Yo estaba parada al margen del círculo, medio escondida detrás de otras personas. Y parte de esa familia, continuó Lorena, y su mirada se deslizó hacia mí. Es Delia, la mamá de David. La forma en que dijo mi nombre hizo que algo en mi estómago se retorciera. No sonaba afectuoso. Sonaba como si estuviera presentando un problema que necesitaba ser discutido. Delia vive con nosotros, siguió, y ahora varios rostros se volvieron hacia mí. Algunos con curiosidad,
otros con esa lástima incómoda que la gente reserva para situaciones difíciles. Y ha sido toda una experiencia. Una aventura, diría yo. Risas nerviosas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo? David la miraba con una sonrisa confundida, sin entender hacia dónde iba esto. Lorena tomó un sorbo de su copa. Pero últimamente he estado pensando. Me he preguntado qué pasaría si Delia tuviera que valerse por sí misma. Ya saben, si tuviera que vivir sola, manejar sus propios gastos, su propia vida. El jardín se había quedado completamente silencioso. Yo podía sentir mi cara ardiendo, pero no podía moverme. Era como estar atrapada en una pesadilla donde gritas, pero no sale ningún sonido. Y honestamente, dijo Lorena, y ahora su voz tenía ese tono de preocupación falsa que la hacía sonar generosa cuando era cruel, dudo que ella pudiera vivir sola más de un año. Tal vez ni eso. Algunas personas bajaron la mirada. Otras intercambiaron miradas incómodas. Pero hubo un grupo, las amigas de Lorena principalmente, que sonrieron. Una de ellas incluso sacó su teléfono y empezó a grabar. No lo digo con maldad, continuó mi nuera, solo digo la verdad. Delia no tiene nada sin esta familia. Sin David. Sin nosotros. No tiene carrera, no tiene recursos reales, no tiene independencia. Es solo una realidad. El silencio que siguió fue brutal. Yo podía escuchar el zumbido de los insectos en el jardín, el agua de la piscina moviéndose suavemente, el sonido distante del tráfico en la calle. Y podía sentir cada par de ojos sobre mí. Algunos con lástima. Otros con vergüenza ajena. Algunos con curiosidad mórbida, esperando ver cómo reaccionaría la vieja patética que acababa de ser destrozada en público. David finalmente habló. Lorena, cariño, no creo que este sea el momento. Pero su voz era débil, sin convicción. No me estaba defendiendo. Estaba tratando de suavizar la situación sin contradecir a su esposa. Lorena lo ignoró. Solo digo que deberíamos ser honestos sobre estas cosas. No hay vergüenza en necesitar ayuda. Delia necesita esta familia, y nosotros hemos estado aquí para ella. Eso es amor, ¿verdad? Miró a su alrededor buscando validación. Algunas personas asintieron lentamente. Otras simplemente miraban sus bebidas. Y yo me quedé ahí, con mi vestido gris perla, sintiéndome como si me hubieran desnudado frente a extraños. 3 años de pequeñas humillaciones habían culminado en este momento. Y Lorena lo había orquestado perfectamente, en la fiesta de mi propio hijo, frente a docenas de testigos que ahora tendrían esta imagen de mí grabada en sus mentes. La suegra patética. La carga. La vieja que no puede cuidarse sola. Pero entonces algo cambió. Tal vez fue escuchar mis propios pensamientos usando las palabras de Lorena. Tal vez fue ver a David sin hacer nada, dejando que su esposa me demoliera públicamente. O tal vez fue simplemente que algo dentro de mí se cansó de encogerse. Me cansé de hacerme pequeña. Me cansé de disculparme por existir. Me cansé de ser invisible en mi propia vida. Respiré profundo y di un paso al frente, saliendo de las sombras donde había estado escondida. Las personas se apartaron ligeramente, creando un camino. Caminé hasta quedar frente a Lorena, a solo unos metros de distancia. Ella me miró con sorpresa, y por un segundo vi un destello de preocupación en sus ojos. Bien. Que se preocupara. Tienes razón, Lorena, dije. Mi voz salió tranquila, clara, más fuerte de lo que había sonado en meses. Tienes toda la razón. Ella parpadeó, confundida. Esto no era lo que esperaba. Probablemente esperaba lágrimas, una escena, algo que pudiera usar para pintarme como una histérica. Dudo que pudiera vivir sola durante un año dependiendo de esta familia, continué. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Varios teléfonos ahora estaban grabando. Perfecto. Que grabaran esto también. Porque esta familia, dije, y miré alrededor del jardín, a todas esas caras curiosas. No es mi familia. Ya no. Miré a David. Mi hijo, mi bebé, el niño que había cargado en mis brazos, que había consolado en pesadillas, que había criado para ser bueno. Él me miraba con la boca ligeramente abierta, sin entender. ¿Por qué esperar un año?, pregunté, y ahora sí sonreí. No fue una sonrisa triste ni amargada.
Fue una sonrisa tranquila, llena de una claridad fría que ni yo sabía que poseía. Me voy ahora. El jardín completo pareció contener la respiración. Lorena dejó escapar una risa nerviosa. Delia, no seas dramática. Estás malinterpretando. No, la interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. Entiendo perfectamente. Y tienes razón en una cosa, es hora de que descubra quién soy sin ustedes. Gracias por la claridad. Me di la vuelta. No corrí, no huí. Caminé con la espalda recta, la cabeza alta, cada paso medido y deliberado. Podía sentir las miradas quemándome la espalda. Escuché murmullos, el sonido de alguien diciendo mi nombre, pero no me detuve. Entré a la casa por la puerta de la cocina. Los del catering se hicieron a un lado, sus rostros mostrando shock y algo que podría haber sido respeto. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Solo entonces mis manos empezaron a temblar. Me senté en el borde de mi cama, mirando la habitación que había sido mi mundo durante 3 años. Las paredes color crema, el closet donde colgaba mi ropa modesta, la pequeña cómoda con las fotos de David cuando era niño. Fotos que yo había enmarcado, que yo había cuidado. Memorias de un tiempo cuando él era mío, cuando yo era suficiente para él. Mis manos seguían temblando, pero mi mente estaba extrañamente clara. Como si una niebla que había estado cubriéndome durante años finalmente se hubiera levantado. Podía escuchar la fiesta continuando afuera, más apagada ahora, las risas forzadas, la música. La vida seguía para todos ellos. Pero para mí, algo había terminado. Y algo más estaba a punto de comenzar. Me levanté y saqué mi maleta del closet. Era vieja, comprada hace más de 15 años, pero seguía siendo funcional. Comencé a empacar metódicamente. Ropa interior, blusas, pantalones, los 2 vestidos buenos que tenía. Mis zapatos cómodos, mis productos de baño. No tenía mucho. Nunca había tenido mucho. Pero lo que tenía era mío, ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Mientras doblaba una blusa color durazno, escuché pasos en el pasillo. Alguien tocó suavemente la puerta. Mamá. Era David. Por supuesto que era David. Mi corazón se apretó dolorosamente en mi pecho. Por un momento consideré no abrir. Consideré dejarlo ahí afuera, preguntándose, sintiendo aunque fuera una fracción del abandono que yo había sentido toda la noche. Pero no pude. Todavía era mi hijo. Todavía llevaba mi sangre. Abrí la puerta. Él estaba parado ahí con su camisa blanca arrugada, el cabello despeinado, los ojos preocupados. Mamá, por favor, no hagas esto. No hagas esto. Como si yo fuera la que estaba creando el problema. Como si yo fuera la que había humillado a alguien públicamente. ¿Qué es exactamente lo que no debería hacer, David?, pregunté. Mi voz sonaba cansada incluso para mis propios oídos. Él entró a la habitación sin que lo invitara, vio la maleta abierta sobre la cama. El pánico cruzó su rostro. No puedes irte así. Lorena no quiso decir esas cosas de esa manera. Ella solo estaba. Ya sabes cómo es, a veces habla sin pensar. Habla sin pensar, repetí. Las palabras sonaban huecas. David, ella llevaba días planeando esa fiesta. Cada detalle era perfecto. ¿De verdad crees que lo que dijo fue un accidente? Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. Está bien, tal vez se pasó de la raya. Pero mamá, tú también exageraste. Irte así, hacer una escena. Yo hice una escena. No pude evitar la risa amarga que escapó de mi garganta. Tu esposa me destrozó frente a 50 personas, dijo que no puedo sobrevivir sola, que no tengo nada, que soy una carga para ustedes. Y cuando me voy con dignidad, yo soy la que hace la escena. David miró al piso. No tenía respuesta para eso. O tal vez la tenía, pero no quería decirla. ¿Por qué no me defendiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Había querido sonar fuerte, pero mi voz se quebró en la última palabra. ¿Por qué te quedaste ahí parado mientras ella me destruía? Yo no sabía qué hacer, dijo finalmente. Su voz era pequeña, como cuando era niño y había roto algo valioso. Sucedió tan rápido, y no quería empeorar las cosas.
No querías empeorar las cosas, susurré. Seguí empacando. Tomé las fotos de la cómoda, las envolví en una blusa suave. David me miraba, impotente. Mamá, por favor, quédate. Hablaré con Lorena. Ella se disculpará. Todo volverá a la normalidad. Esa es justamente la cuestión, David. No quiero que todo vuelva a la normalidad. Porque la normalidad era yo haciéndome invisible en mi propia vida. La normalidad era tu esposa envenenando cada día con pequeñas crueldades. La normalidad era tú sin ver nada de eso porque es más fácil no ver. Cerré la maleta. No era mucho lo que me llevaba. 3 años de vida reducidos a una maleta y una caja con mis libros. ¿A dónde vas a ir?, preguntó David. Había algo en su voz ahora, algo que sonaba a genuina preocupación. Tal vez incluso a culpa. Tengo ahorros, dije. No muchos, pero los tenía. Había sido cuidadosa, incluso cuando ayudé a pagar su boda, incluso cuando contribuí a los gastos de la casa que nunca fue realmente mi casa. Encontraré un lugar. Estaré bien. Mamá. Comenzó, pero yo levanté la mano. No, no esta noche, David. Esta noche necesito irme. Necesito estar sola y pensar. Lo miré realmente, tratando de encontrar al niño que yo había criado en este hombre que se había quedado callado mientras me humillaban. Te amo. Siempre te amaré. Pero no puedo quedarme aquí. Tomé mi maleta y mi bolso. David no intentó detenerme físicamente, pero me siguió por el pasillo, por las escaleras, hasta la puerta principal. La fiesta todavía continuaba en el jardín, aunque más silenciosa ahora. Probablemente todos estaban comentando sobre lo que había pasado, creando sus propias versiones de la historia. No importaba. Salí a la calle y llamé a un taxi desde mi teléfono. David se quedó en el umbral de la puerta, viéndome irme. No lloré. Todavía no. Las lágrimas vendrían después, lo sabía. Pero en ese momento, solo sentía un entumecimiento extraño, como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. El taxi llegó en 10 minutos. Le di la dirección de un hotel modesto que conocía, no muy lejos de ahí. Mientras nos alejábamos, vi la casa iluminada en el espejo retrovisor. Se veía hermosa desde afuera, como una postal perfecta de éxito y felicidad. Nadie que pasara por ahí sabría sobre el veneno que vivía entre esas paredes. El hotel era simple pero limpio. Pagué por una semana, usando mi tarjeta de crédito que tenía un límite bajo pero era mía. La habitación era pequeña, con una cama doble y un escritorio viejo. Nada comparado con la casa que acababa de dejar. Pero era mío. Cada centímetro de ese espacio era mío. Me senté en la cama y finalmente dejé salir el aire que había estado conteniendo. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. Mi corazón saltó, esperando tal vez una disculpa, una promesa de que las cosas cambiarían. Abrí el mensaje. Eran 3 párrafos largos. Comencé a leer. Mamá, necesito ser honesto contigo. Lorena y yo hemos estado hablando durante meses sobre hacer algunos cambios. Con el bebé que estamos planeando tener, necesitamos ese espacio que tú estás usando. Y financieramente, ya no podemos seguir manteniendo gastos extras. Lorena tiene razón en que necesitas aprender a ser más independiente. Ya hablé con el abogado y te quité de la herencia y de los documentos de la casa. Fue algo que debimos hacer hace tiempo. No quiero que pienses que esto es por lo de esta noche. Es solo que necesitamos enfocarnos en nuestro futuro como pareja. Espero que lo entiendas. Siempre serás mi mamá, pero tengo mi propia familia ahora. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. El bebé que estaban planeando. Los cambios que habían estado discutiendo durante meses. Me quitó de la herencia. De los documentos de la casa. Todo estaba ya planeado. La humillación de esta noche no había sido un impulso. Había sido el empujón final para sacarme de sus vidas permanentemente. Y David lo había permitido. No, más que eso. David había participado activamente. Había ido con un abogado. Había firmado papeles. Había borrado mi nombre de su futuro. Mi hijo, el niño que yo había criado sola, que había sido mi razón de vivir durante 25 años, acababa de eliminarme de su vida con un mensaje de texto.
El teléfono cayó de mis manos sobre la cama. Me quedé mirando la pared blanca del hotel, sin ver realmente nada. Y entonces, por primera vez en toda la noche, lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años que había sacrificado. Lloré por la mujer que había sido tan tonta como para pensar que el amor incondicional era suficiente. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta dolía y mis ojos estaban hinchados. Lloré hasta que el llanto se convirtió en rabia. Y esa rabia, fría y brillante como diamante, se convirtió en algo más. Se convirtió en determinación, en claridad, en poder. Si ellos querían verme caer, si esperaban que me derrumbara, que les rogara que me dejaran volver, entonces iban a llevarse una sorpresa. Porque Delia había muerto esta noche en ese jardín. Y la mujer que estaba naciendo en esta habitación de hotel barato era alguien completamente diferente. Era alguien que había olvidado lo fuerte que podía ser. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados y la garganta seca, pero con una claridad mental que no había sentido en años. La luz del sol entraba por la ventana del hotel, iluminando la habitación simple que ahora era mi hogar temporal. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 65 años, arrugas alrededor de los ojos, el cabello canoso que siempre me había dado vergüenza. Pero había algo diferente en esa mirada. Había fuego. Me lavé la cara, me peiné, y me puse ropa limpia. Luego saqué mi vieja laptop, esa que había comprado hace años y que apenas usaba porque Lorena siempre hacía comentarios sobre la anticuada que era. La encendí y comencé a hacer una lista. No una lista emocional de quejas o lamentos. Una lista práctica, estratégica, de recursos y posibilidades. Primero, mis ahorros. Tenía aproximadamente $23,000 en mi cuenta bancaria. No era una fortuna, pero tampoco era nada. Era el resultado de años de ser cuidadosa, de no gastar en tonterías, de guardar cada centavo que podía. Con eso podía rentar un apartamento pequeño por varios meses mientras averiguaba qué hacer. Segundo, mi educación. Licenciatura en Administración de Empresas, completada hace más de 30 años. Experiencia trabajando en una firma de consultoría antes de que David naciera. Había dejado todo eso para criar a mi hijo, pero el conocimiento seguía ahí, guardado en algún lugar de mi cerebro. Tercero, mis contactos. Habían pasado décadas, pero algunas personas tal vez todavía me recordaban. Valía la pena intentarlo. Abrí mi correo electrónico, esa cuenta vieja que casi nunca usaba. Y ahí, entre el spam y las notificaciones, encontré algo que me hizo pausar. Un correo de hacía 2 meses de Armando Ruiz. Armando había sido socio de mi difunto esposo, un hombre que conocía a nuestra familia desde antes de que David naciera. Después de que mi esposo murió, Armando me había ofrecido trabajo en su empresa, pero yo había rechazado porque David era muy pequeño. Mantuvimos contacto esporádico durante años, hasta que me mudé con David y Lorena y perdí el rastro de muchas personas. El correo decía: Delia, espero que estés bien. He pensado en ti últimamente. Si alguna vez quieres tomar un café y ponernos al día, me encantaría verte. Siempre he admirado tu mente para los negocios. Saludos, Armando. Miré ese correo durante largo rato. 2 meses. Había llegado 2 meses atrás y yo nunca lo había visto porque había dejado de revisar mi correo regularmente. Lorena siempre decía que yo no necesitaba estar pegada a la tecnología, que debía disfrutar mi retiro. Retiro. Como si yo hubiera elegido retirarme. Como si no tuviera décadas de vida productiva todavía por delante. Con las manos ligeramente temblorosas, respondí el correo. Armando, gracias por pensar en mí. Me encantaría tomar ese café. ¿Estás libre esta semana? Tengo mucho que contarte. Delia. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Luego busqué en mi teléfono otro contacto. Lucía Méndez. Habíamos sido amigas hacía años, antes de que yo me encerrara en la casa de David y Lorena. Lucía era abogada, especializada en derecho familiar. Nos habíamos conocido en un grupo de apoyo para viudas, ambas tratando de reconstruir nuestras vidas después de perder a nuestros esposos. Ella había seguido adelante, construyendo una carrera exitosa. Yo me había quedado estancada, enfocada únicamente en David. Le envié un mensaje de texto: Lucía, soy Delia. Sé que ha pasado mucho tiempo.
¿Podríamos hablar? Necesito consejo legal y también a una amiga. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Delia. Claro que sí. Ven a mi oficina hoy si puedes. Te mando la dirección. Me alegra saber de ti. Me cambié a ropa más formal, un conjunto de pantalón y blusa color marfil que me hacía ver profesional. Me maquillé ligeramente, no para esconder quién era, sino para mostrarme presentable. Tomé un taxi a la dirección que Lucía me había enviado. Su oficina estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. La sala de espera era elegante pero acogedora, con plantas verdes y arte contemporáneo en las paredes. Cuando Lucía salió a recibirme, casi no la reconocí. Había envejecido, como yo, pero llevaba su edad con una confianza que yo había olvidado que era posible. Cabello corto color plata, traje sastre gris oscuro, una sonrisa amplia. Delia, dijo, abrazándome. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años: aceptación sin juicio. En su oficina privada, con café caliente entre nosotras, le conté todo. La mudanza con David y Lorena. Las pequeñas humillaciones. La fiesta. El mensaje de David sobre quitarme de la herencia. Lucía escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. Delia, siento mucho que hayas pasado por esto. Pero legalmente, hay algunas cosas que debes saber. Explicó que si yo había contribuido financieramente a la compra de la casa o a mejoras, podría tener derechos. Que si David me había prometido cuidarme a cambio de que yo vendiera mi apartamento, eso podría considerarse. Pero también fue honesta, las batallas legales eran largas, costosas y emocionalmente devastadoras. Podrías pelear, dijo. Y tal vez ganarías algo. Pero te costaría años de tu vida y probablemente toda tu paz mental. No quiero pelear, dije sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. No quiero nada de ellos. Lo que quiero es construir algo mío. Algo tan grande que cuando me vean, se arrepientan de haberme subestimado. Lucía sonrió. Era una sonrisa feroz, de guerrera. Eso me gusta mucho más. Entonces hablemos de estrategia. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo opciones. Lucía me explicó sobre programas para emprendedores mayores de 60 años, sobre recursos comunitarios, sobre networking. Me habló de mujeres que ella conocía que habían reinventado sus vidas en sus 60s y 70s. La edad es una ventaja si sabes cómo usarla, dijo. Tienes experiencia, madurez, resiliencia. Y tienes algo que muchos jóvenes no tienen: nada que perder. Al día siguiente, Armando respondió mi correo. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de su oficina. Cuando entré, él ya estaba ahí, esperando. Armando tenía 70 años, cabello completamente blanco, pero los mismos ojos amables que recordaba. Se levantó cuando me vio y me abrazó. Delia, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos y pedimos café. Él preguntó por David y yo sentí el impulso de mentir, de decir que todo estaba bien. Pero estaba cansada de mentir. Le conté la verdad. No todo, no los detalles más dolorosos, pero lo suficiente. Él escuchó con expresión seria. Ese muchacho es un tonto, dijo finalmente. Su padre estaría avergonzado. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Era cierto. Mi esposo había sido un hombre bueno, trabajador, que valoraba la lealtad y el respeto. Si pudiera ver lo que David había hecho. Pero no quiero hablar de David, dije, enderezando mi espalda. Quiero hablar de mí. Armando, necesito trabajo. Necesito una oportunidad de demostrar que todavía tengo valor. Él me miró con atención. Delia, siempre has tenido valor. Tu esposo hablaba constantemente de tu visión para los negocios. Decía que eras mejor analista que la mitad de nuestro equipo. Se quedó pensativo por un momento, tomando su café. Tengo una propuesta. Estoy comenzando una división nueva en mi empresa. Consultoría especializada para negocios que quieren alcanzar el mercado de adultos mayores. Es un sector que está creciendo exponencialmente, pero la mayoría de las empresas no saben cómo hablarle a ese público. Necesito a alguien que entienda esa demografía desde dentro. Alguien inteligente, con experiencia de vida, que pueda desarrollar estrategias auténticas.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estás ofreciéndome un trabajo. Estoy ofreciéndote una sociedad, corrigió. No como empleada. Como consultora independiente. Tú desarrollarías tu propia metodología, tus propios programas. Yo te daría acceso a mi red de clientes y recursos. Dividiríamos las ganancias. Sería tu propio negocio, pero con el respaldo de mi infraestructura mientras lo construyes. No podía creerlo. Ayer estaba llorando en una habitación de hotel. Hoy alguien me estaba ofreciendo la oportunidad de reconstruir mi vida profesional. ¿Por qué?, pregunté. Necesitaba saberlo. ¿Por qué harías esto por mí? Armando sonrió. Porque le debo a tu esposo. Porque creo en ti. Y porque, honestamente, pienso que vas a hacer que esta división sea extremadamente exitosa. Esto no es caridad, Delia. Es negocios. Tú tienes algo que yo necesito, conocimiento auténtico y pasión para demostrar tu valía. Extendió su mano. ¿Qué dices? ¿Lista para volver al juego? Miré su mano extendida. Pensé en Lorena diciendo que yo no duraría un año sola. Pensé en David eliminándome de su vida con un mensaje de texto. Pensé en todos esos años haciéndome pequeña, invisible, insignificante. Y entonces estreché la mano de Armando con firmeza. Lista, dije. Y por primera vez en años, realmente lo estaba. Los primeros 3 meses fueron brutales. No porque el trabajo fuera difícil, sino porque tuve que reaprender quién era yo sin la identidad de madre abnegada, sin el rol de suegra invisible. Renté un apartamento pequeño de un dormitorio en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y un balcón donde podía tomar café por las mañanas. Era mío. Cada mueble que compré, cada plato, cada toalla, era una elección mía. Por primera vez en décadas, nadie me decía que mi gusto era anticuado o inapropiado. Compré un escritorio usado pero sólido, una silla ergonómica, y convertí la esquina de mi sala en una oficina. Ahí nacería mi nuevo futuro. Armando cumplió su palabra. Me conectó con su primer cliente en la segunda semana, una cadena de gimnasios que quería atraer a adultos mayores de 55 años, pero no sabía cómo hacerlo sin sonar condescendiente. Me senté con sus directores de marketing, todos veinteañeros con títulos prestigiosos y cero comprensión de su público objetivo. Me miraban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo reservada para las personas mayores en el mundo corporativo. Señora Delia, comenzó uno de ellos, un chico con lentes gruesos y barba cuidadosamente descuidada. Apreciamos que esté aquí, pero nuestra marca es muy moderna. No queremos alejar a nuestro público joven. Sonreí. Era la misma sonrisa que había usado con Lorena aquella noche en el jardín. Tranquila, llena de conocimiento que ellos no poseían. Permítanme explicarles algo, dije, abriendo mi laptop donde había preparado una presentación. El mercado de más de 55 años controla más del 70% de la riqueza disponible en este país. Tienen casas pagadas, ahorros sustanciales y tiempo libre. Pero los están ignorando porque asumen que no son cool. ¿Saben qué no es cool? Dejar dinero sobre la mesa por prejuicios generacionales. Mostré estadísticas, casos de estudio, proyecciones financieras. Hablé durante 45 minutos sobre demografía, comportamiento del consumidor y estrategias de inclusión sin condescendencia. Cuando terminé, el chico de los lentes ya no me miraba con escepticismo. Me miraba como si acabara de descubrir oro. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó. Ya empecé, respondí. Salí de esa reunión con un contrato por $25,000 para desarrollar su estrategia completa. Con ese primer éxito, otros clientes comenzaron a llegar. Una empresa de tecnología que quería simplificar sus productos para usuarios mayores. Una agencia de viajes especializada en turismo senior. Una compañía farmacéutica que necesitaba comunicación más clara. Cada proyecto me enseñaba algo nuevo y me devolvía un pedazo de la mujer que había sido antes de perderme en la maternidad. No es que me arrepintiera de haber criado a David, pero me arrepentía de haber desaparecido en el proceso. Trabajaba 12 horas al día, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo amaba. Cada presentación, cada análisis, cada estrategia era una declaración. Todavía estoy aquí. Todavía importo. Todavía puedo construir cosas.
Lucía se convirtió en mi confidente y consejera no oficial. Nos reuníamos cada 2 semanas para cenar, y ella me ayudaba a navegar el mundo legal de contratos y negocios. Necesitas formalizarte, me dijo una noche sobre pasta y vino barato. Crear una LLC, proteger tus activos. Esto ya no es un hobby, Delia. Esto es un negocio real. Tenía razón. Con su ayuda, establecí mi propia empresa, Silver Strategies Consulting. El nombre era deliberado. Plata para el cabello canoso, para la sabiduría que viene con los años. No estaba escondiéndome de mi edad. La estaba usando como marca. Diseñé un logo simple pero elegante. Creé un sitio web básico. Y comencé a construir presencia en redes sociales, algo que nunca había hecho porque Lorena siempre decía que las personas mayores se veían ridículas en Instagram. Pero resultó que había un mercado enorme de mujeres de mi edad que estaban hartas de ser invisibles. Comencé a publicar sobre reinvención después de los 60, sobre comenzar negocios en la tercera edad, sobre no dejar que otros definieran tu valor. Mis primeros posts recibieron 5 o 10 likes. Luego 50. Luego cientos. Las mujeres me escribían mensajes privados compartiendo sus propias historias de humillación, de ser descartadas, de despertar un día y darse cuenta de que habían desaparecido. Y yo les respondía a cada una. No es tarde. Nunca es tarde. Yo tengo 65 y estoy comenzando. Mis palabras resonaban porque eran verdad. No estaba vendiendo fantasía. Estaba viviendo prueba. A los 6 meses, mi negocio generaba más dinero del que había ganado en toda mi vida anterior. No era millonaria, pero estaba cómoda. Más que cómoda. Pude mudarme a un apartamento mejor, en un edificio con seguridad y gimnasio. Compré ropa nueva, no porque la vieja estuviera mal, sino porque quería. Vestidos de colores vivos que Lorena habría dicho que eran inapropiados para mi edad. Abrigos elegantes que me hacían sentir poderosa cuando caminaba por la calle. Me corté el cabello en un estilo moderno que enmarcaba mi rostro. No estaba tratando de verme más joven. Estaba tratando de verme como yo, fuerte, capaz, presente. Las personas comenzaban a notarme de maneras diferentes. En las reuniones de negocios, ya no me trataban como una abuela perdida. Me trataban como experta. Armando estaba encantado. Delia, necesitamos expandir esto. Estás generando más negocio del que puedes manejar sola. Tenía razón. Las solicitudes de consultoría llegaban más rápido de lo que podía procesarlas. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Contraté ayuda. Primero una asistente virtual, una mujer de 58 años que había sido despedida de su trabajo corporativo y necesitaba un nuevo comienzo. Luego una diseñadora gráfica de 62 que había perdido a su esposo y estaba buscando propósito. Construí un equipo de mujeres que el mundo había descartado y juntas demostramos que ese mundo estaba equivocado. Nos llamábamos entre nosotras las plateadas con orgullo. Y nuestro trabajo era excepcional. Los medios comenzaron a notarnos. Primero fue un artículo pequeño en un periódico local sobre emprendedoras mayores. Luego una entrevista en una revista de negocios. Después me invitaron a un podcast popular sobre reinvención profesional. Cada aparición traía más clientes, más reconocimiento, más validación de que lo que estaba construyendo importaba. En uno de esos podcasts, el entrevistador me preguntó qué me había inspirado a comenzar. Podría haberle dado una respuesta segura sobre siempre haber querido ser emprendedora. Pero decidí ser honesta. Me inspiró la humillación, dije. Me inspiró que alguien me dijera que no valía nada sin ellos. Me inspiró descubrir que estaba equivocada sobre mí misma durante años. El episodio se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Los comentarios estaban llenos de mujeres diciendo yo también y esto soy yo y necesitaba escuchar esto. A los 8 meses de haber salido de la casa de David, mi empresa había facturado más de $200,000. Yo personalmente estaba ganando más en un mes de lo que había ganado en un año cuando trabajaba antes de que David naciera. Pero lo mejor no era el dinero. Era la sensación de propósito. Era levantarme cada día sabiendo que lo que hacía importaba, que estaba ayudando a otras personas, que estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Abrí una cuenta de ahorros nueva y comencé a llenarla agresivamente. No porque tuviera miedo de volver a quedarme sin nada, sino porque quería tener opciones.
Quería poder decir no. Quería tener el poder de elegir. Durante todo este tiempo, David intentó contactarme varias veces. Mensajes de texto que yo leía pero no respondía. Mamá, ¿cómo estás? Mamá, necesitamos hablar. Lorena quiere disculparse. Cada mensaje era una prueba de mi resolución. Parte de mí, esa parte que había sido madre durante tantos años, quería responder. Quería perdonar y olvidar. Pero una parte más nueva, más fuerte, sabía que responder sería retroceder. No con enojo, sino con paz. Decidí que cuando estuviera lista para hablar con David, sería en mis términos. Cuando yo fuera tan innegablemente exitosa que él no pudiera sino ver lo que había perdido. Cuando mi ausencia hubiera enseñado la lección que mi presencia nunca pudo. Bloqueé su número temporalmente. No para siempre, pero por ahora. Necesitaba este tiempo para mí, sin la distracción de su culpa o sus intentos de arreglar lo que había roto. Y seguí construyendo. Cada día era un ladrillo más en el edificio de mi nueva vida. Algunos días eran difíciles. Algunos días me sentaba en mi balcón y lloraba por el hijo que había perdido, por los años que no podía recuperar. Pero esos días se hacían menos frecuentes. Y en su lugar crecía algo más sólido, certeza. La certeza de que había hecho lo correcto. De que merecía más de lo que había aceptado. De que mi historia no había terminado aquella noche en el jardín. Apenas estaba comenzando. Fue Lucía quien me mostró el video primero. Estábamos almorzando en un restaurante cerca de su oficina, cuando sacó su teléfono con una expresión extraña. Delia, necesitas ver esto. Se está volviendo viral. Me pasó el teléfono y ahí estaba, el video de aquella noche en el jardín. Alguien lo había subido a redes sociales, pero no de la manera que Lorena había planeado. El título decía, nuera cruel humilla a suegra en fiesta familiar, mira lo que pasa después. Tenía más de 2 millones de visualizaciones. Mi estómago se apretó mientras lo veía. Ahí estaba Lorena con su vestido verde esmeralda, diciendo todas esas cosas horribles sobre mí. La cámara capturaba perfectamente su sonrisa cruel, la forma en que buscaba validación de sus amigas. Y luego me capturaba a mí, saliendo de las sombras, mi voz tranquila pero firme. ¿Por qué esperar un año? Me voy ahora. Los comentarios eran devastadores para Lorena. ¡Qué mujer tan venenosa! La suegra tiene más clase en su dedo meñique que esta niña en todo su cuerpo. Actualizaciones, por favor. Necesito saber que la abuela está bien. Miles y miles de comentarios defendiéndome, atacando a Lorena, compartiendo sus propias historias de abuso familiar. El video había tocado un nervio. No era solo sobre mí. Era sobre todas las mujeres mayores que habían sido descartadas, menospreciadas, hechas invisibles. Y la gente estaba furiosa. No sabía que alguien lo había subido, dije, devolviendo el teléfono a Lucía con manos temblorosas. Ella asintió. Fue una de las invitadas. Aparentemente se sintió tan incómoda con lo que Lorena hizo que decidió exponerla. Y funcionó. En los días siguientes, el video llegó a más plataformas. TikTok, Facebook, Twitter. Influencers lo compartían con sus propios comentarios. Periodistas comenzaban a escribir artículos sobre discriminación por edad y abuso familiar emocional, usando mi historia como ejemplo. Y entonces comenzaron a encontrar más. Antiguas empleadas domésticas que habían trabajado para Lorena y David empezaron a hablar. Una de ellas, una mujer llamada Rosa, dio una entrevista en un blog popular. Contó cómo Lorena la trataba, gritándole por errores mínimos, reteniéndole el pago, haciéndola trabajar horas extras sin compensación. Y la forma en que trataba a la mamá de su esposo era peor, dijo Rosa en la entrevista. La señora Delia era tan amable, siempre nos trataba con respeto. Pero Lorena la humillaba constantemente. Le prohibía entrar a ciertas partes de la casa. Le servía las sobras mientras ellos comían comida fresca. Era abuso. Más mujeres salieron con historias similares. Una niñera que Lorena había despedido sin previo aviso. Una florista que Lorena había acusado públicamente de arruinar un evento cuando el error había sido de Lorena. Un patrón emergía. Lorena era cruel con cualquiera que percibiera como inferior o sin poder para defenderse. Las marcas con las que Lorena trabajaba como influencer comenzaron a distanciarse.
Ella tenía un canal de YouTube pequeño sobre estilo de vida de lujo y algunos contratos publicitarios menores. Uno por uno, esos contratos fueron cancelados. Las compañías emitían comunicados diciendo que sus valores no se alineaban con comportamiento abusivo. El canal de YouTube de Lorena perdió miles de suscriptores en días. Sus posts en Instagram, que antes recibían miles de likes, ahora recibían cientos de comentarios negativos. Abusadora. Falsa. Karma. Yo observaba todo esto desde la distancia, con sentimientos complicados. Parte de mí sentía una satisfacción oscura viendo su mundo desmoronarse. Era la justicia que no había buscado, pero que el universo estaba entregando de todas formas. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era madre, se preocupaba por David. Porque si Lorena estaba cayendo, él caería con ella. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Era Samuel, el mejor amigo de David desde la universidad. Señora Delia, necesito hablar con usted. Es sobre David. Por favor. Dudé, pero finalmente acepté reunirme con él en una cafetería neutral. Samuel llegó con aspecto cansado, nervioso. Se sentó frente a mí y suspiró profundamente. Gracias por venir. Sé que la familia la ha tratado terriblemente. ¿Qué pasa con David?, pregunté, yendo directo al punto. Samuel miró su café. Está destruido. El video, la exposición pública, todo está afectando su trabajo. Sus clientes lo están cuestionando. Pero eso no es lo peor. Hizo una pausa. Descubrió que Lorena le ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Finanzas principalmente. Ella gastó más de $60,000 en los últimos 6 meses en cosas que escondió: ropa, tratamientos de belleza, incluso un coche deportivo que compró a nombre de su hermana pero que ella usa. David pensaba que estaban ahorrando para el bebé que supuestamente querían tener. Pero resulta que Lorena nunca quiso tener hijos. Era otra mentira para mantenerlo controlado. La rabia fría que había sentido aquella noche regresó. No solo me había quitado a mi hijo. Había estado manipulándolo todo este tiempo. Hay más, continuó Samuel. David encontró mensajes entre Lorena y sus amigas. Mensajes de hace más de un año donde ella se burlaba de él. Decía que era aburrido pero útil porque tenía buen ingreso y una casa. Que estaba con él hasta encontrar algo mejor. Todo estaba planeado, señora Delia. Desde el principio, ella solo lo usó. Cerré los ojos. Mi pobre hijo tonto. Había elegido a esa mujer sobre su madre y ahora descubría que ella nunca lo había amado. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Samuel me miró directamente. Porque él quiere hablar con usted, pero tiene demasiada vergüenza. Porque necesita a su madre aunque no sepa cómo pedirlo. Y porque usted merece saber que él finalmente entiende lo que perdió. No respondí de inmediato. Bebí mi café, procesando la información. David había tomado decisiones. Había elegido creerle a Lorena, había permitido mi humillación, me había eliminado de su vida con un mensaje de texto. Las consecuencias de esas decisiones eran suyas para cargar. Dile a David, dije finalmente, que cuando esté listo para hablar, yo estaré lista para escuchar. Pero no porque lo necesite, porque él podría necesitarlo. Samuel asintió, entendiendo. Es justo. Más que justo. Se levantó para irse, luego se detuvo. Para que lo sepa, todos sus amigos reales pensamos que lo que le hicieron fue horrible. Y todos estamos orgullosos de ver lo que ha construido. Su historia ha inspirado a mucha gente. Después de que se fue, me quedé en la cafetería pensando. El video viral, la caída de Lorena, no había sido planeado por mí. Yo no había buscado venganza pública. Había elegido el camino más difícil, construir algo tan sólido que mi ausencia hablara por sí misma. Y ahora el mundo estaba haciendo el resto. Pero no sentía el triunfo que pensé que sentiría. Sentía algo más complejo. Sentía pena por el tiempo perdido. Sentía tristeza por mi hijo que había aprendido lecciones tan dolorosas. Pero también sentía paz. Paz porque sabía que sin importar lo que pasara con David, yo estaría bien. Ya no necesitaba su validación para saber mi valor. Esa noche, mientras trabajaba en una propuesta para un nuevo cliente, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Mamá. Era David.
Su voz sonaba rota, pequeña, como cuando era niño y había tenido una pesadilla. No dije nada, esperando. Mamá, lo siento. Siento tanto todo. Tenías razón sobre Lorena. Tenías razón sobre todo. Fui un idiota. Fui un hijo terrible. Y entiendo si nunca me perdonas, pero necesitaba que supieras que lo siento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz salió firme. David, aprecio tu disculpa, pero no puedo tener esta conversación ahora mismo. Necesito tiempo. He construido una vida nueva y necesito proteger mi paz. Cuando esté lista, te lo haré saber. Lo entiendo, dijo, su voz quebrándose. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Vi tu empresa, leí sobre tu éxito. Eres increíble, mamá. Siempre lo fuiste y fui demasiado ciego para verlo. Adiós, David, dije suavemente. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en mi oficina en casa, en el apartamento que había construido con mi propio dinero, rodeada de evidencia de mi éxito, y lloré. Lloré por lo que había sido. Lloré por lo que pudo haber sido. Pero también sonreí. Porque había sobrevivido. No solo sobrevivido. Había florecido. Y eso, nadie podía quitármelo. 3 semanas después de la llamada de David, recibí una invitación que cambiaría todo. La Cámara de Comercio de la ciudad estaba organizando su cumbre anual de emprendimiento, un evento prestigioso donde líderes empresariales compartían sus historias de éxito. Y me habían seleccionado como una de las oradoras principales. El tema de mi charla, reinvención después de los 60, nunca es tarde para comenzar. Cuando leí la invitación, mis manos temblaron. Hablar frente a 300 personas en un auditorio corporativo. Estar en un escenario bajo luces brillantes. Compartir mi historia con extraños que me juzgarían, me analizarían, me medirían. La vieja Delia habría declinado inmediatamente, habría dicho que no estaba calificada, que alguien más merecía ese honor. Pero yo ya no era la vieja Delia. Acepté la invitación. Pasé 2 semanas preparando mi presentación. No solo los aspectos técnicos de mi negocio, sino la historia emocional detrás de él. Lucía me ayudó a ensayar, sentada en mi sala mientras yo practicaba una y otra vez. Necesitas mencionar la humillación, me dijo durante uno de los ensayos. Es la parte más poderosa. Es lo que hace que tu historia sea real. Yo había estado evitando ese detalle, no queriendo parecer victimizada o amargada. Pero ella tenía razón. La humillación era el catalizador. Sin ella, no habría habido transformación. No tienes que dar nombres, continuó Lucía. Pero la gente necesita entender de dónde viniste para apreciar hasta dónde has llegado. Así que reescribí secciones enteras, agregando la verdad cruda de aquel jardín, de aquel mensaje de texto, de aquella noche en el hotel barato llorando hasta quedarme dormida. El día del evento llegó nublado y fresco. Me puse un traje sastre color vino que había comprado específicamente para esta ocasión, elegante pero poderoso. Me maquillé cuidadosamente, no para esconder mi edad sino para resaltarla. Quería que cada arruga se viera. Eran mapas de supervivencia, cicatrices de batalla. Llegué al centro de convenciones 1 hora antes. El auditorio era enorme, con filas y filas de asientos que se elevaban hacia el techo. El escenario tenía una pantalla gigante y luces profesionales. Mi estómago se revolvió con nervios, pero respiré profundo. Había sobrevivido cosas peores que un escenario. Armando llegó para apoyarme, junto con mi pequeño equipo de las plateadas. Vas a ser increíble, dijo mi asistente, apretando mi mano. Las personas comenzaron a llenar el auditorio. Ejecutivos en trajes caros, emprendedores jóvenes con laptops, estudiantes tomando notas. Yo estaba programada para hablar después del almuerzo, el espacio privilegiado cuando la gente está alerta pero relajada. Mientras esperaba entre bastidores, revisé mi teléfono nerviosamente. Y entonces lo vi. Un mensaje de Samuel. Señora Delia, David está ahí. En el auditorio. Fila 12. Solo quería que lo supiera. Lorena intentó venir con él, pero él le dijo que no. Están separados oficialmente. Buena suerte. Mi corazón se detuvo. David estaba aquí. Mi hijo había venido a verme hablar. No sabía si sentirme feliz o aterrorizada.
Decidí no pensar en ello. Tenía un trabajo que hacer. El presentador me llamó al escenario. Los aplausos fueron corteses, profesionales. Caminé hacia el podio con la espalda recta, la cabeza alta. Las luces eran cegadoras, haciendo imposible ver rostros individuales en la audiencia. Mejor así. Respiré profundo y comencé. Hace 11 meses, yo tenía 65 años y no tenía nada. Ningún trabajo, ningún ingreso propio, ningún sentido de identidad fuera de ser la madre de alguien. Vivía en la casa de mi hijo como una invitada no deseada, haciéndome más pequeña cada día, creyendo que eso era todo lo que merecía. El auditorio se quedó completamente silencioso. Y entonces, en una fiesta familiar, alguien me dijo que yo no duraría un año viviendo sola, que no tenía nada sin esa familia. Y algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. Es difícil saberlo. Conté la historia. No con autocompasión, sino con honestidad brutal. La humillación, la decisión de irme, el mensaje devastador de David. Escuché jadeos en la audiencia, murmullos de simpatía. Pero no me detuve ahí. Conté sobre el hotel, sobre llamar a Armando, sobre construir Silver Strategies desde cero. Compartí números reales. Mis primeros $25,000, luego 50,000, luego 100,000. Mostré fotos del antes y después. Yo en aquella habitación de hotel con una sola maleta. Yo ahora en mi oficina moderna con mi equipo. La edad nos hace invisibles en esta sociedad, dije, mi voz fortaleciéndose. Especialmente a las mujeres. Se nos dice que nuestro valor termina cuando dejamos de ser jóvenes, cuando dejamos de ser convencionalmente atractivas, cuando dejamos de ser útiles para los demás. Pero eso es mentira. Tengo 66 años. Tengo arrugas. Tengo cabello gris. Tengo rodillas que me duelen cuando llueve. Y también tengo una empresa que genera más de $300,000 anuales. Tengo clientes que me respetan. Tengo un equipo que confía en mí. Tengo una vida que construí con estas manos que alguien dijo que no eran capaces de sostener nada. La audiencia estalló en aplausos. No los aplausos corteses del principio. Aplausos reales, fuertes, con personas poniéndose de pie. Vi movimiento en la fila 12. Alguien levantándose. Y aunque las luces hacían difícil ver claramente, supe que era David. Estaba de pie, aplaudiendo, y en la distancia podía ver que estaba llorando. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Así que para cualquiera aquí que piense que es demasiado tarde, para cualquiera que haya sido descartado, subestimado, hecho invisible, no lo es. No eres demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado tarde. Eres exactamente lo que el mundo necesita: experiencia, resiliencia, sabiduría. Úsalo. Cuando terminé, la ovación fue ensordecedora. Personas de todas las edades de pie, aplaudiendo. Vi lágrimas en muchos rostros. El presentador tuvo que esperar casi 2 minutos antes de que el ruido disminuyera lo suficiente para hablar. Delia, eso fue extraordinario. ¿Tienes tiempo para algunas preguntas de la audiencia? Asentí. Las manos se levantaron inmediatamente. Una mujer joven preguntó sobre estrategias específicas de marketing. Un hombre mayor preguntó sobre superar el miedo. Y entonces alguien en la fila 12 levantó la mano. El presentador le pasó un micrófono. La voz de David, amplificada en todo el auditorio, preguntó: ¿hay espacio para el perdón en tu historia de reinvención? ¿O algunas heridas son demasiado profundas? El auditorio se quedó en silencio sepulcral. No era el tipo de pregunta empresarial que esperaban. Era personal, crudo, obviamente cargado de significado. Miré hacia donde estaba David, mis ojos finalmente ajustándose a las luces. Podía verlo claramente ahora. Mi hijo, más delgado que antes, con ojeras oscuras, pero mirándome con algo que no había visto en años: respeto genuino. Esa es una pregunta complicada, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que el perdón no es algo que le debes a otros. Es algo que te das a ti mismo para poder seguir adelante. He perdonado a las personas que me lastimaron, no porque lo merezcan, sino porque cargar ese enojo me estaba lastimando a mí. Hice una pausa. Pero perdonar no significa olvidar.
No significa dejar que las mismas personas te lastimen de la misma manera otra vez. Significa establecer límites, proteger tu paz y reconstruir la confianza lentamente si es que se reconstruye. David bajó el micrófono, asintiendo. Pude ver que entendía. Entendía que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero tampoco estaba completamente abierta. Respondí algunas preguntas más antes de que el evento continuara. Cuando bajé del escenario, fui rodeada por personas queriendo hablar conmigo, intercambiar tarjetas de negocios, compartir sus propias historias. Pero mis ojos seguían buscando a David en la multitud. Finalmente lo vi, esperando al borde del grupo, sin forzar su camino, simplemente esperando pacientemente. Cuando la multitud finalmente se dispersó, él se acercó. Nos miramos por un largo momento sin decir nada. Y entonces él habló, su voz apenas un susurro. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Y tan avergonzado de mí. Lo sé, dije simplemente. David, necesitas entender que no puedo volver a ser quien era. Esa mujer murió aquella noche en tu jardín. Esta versión de mí tiene límites. Tiene expectativas. Tiene valor propio que no depende de ser tu madre. Lo entiendo, dijo rápidamente. Y no estoy pidiendo que vuelvas. No estoy pidiendo que finjas que nada pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad de conocer a esta nueva versión de ti, de reconstruir algo, aunque sea diferente. Lo miré. Mi hijo, mi mayor amor y mi mayor dolor. Podemos intentarlo, dije finalmente. Lentamente. Café una vez al mes para empezar. Sin promesas. Sin expectativas. Solo dos personas aprendiendo a conocerse otra vez. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro ahora. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Sí, acordé suavemente. Lo es. No lo desperdicies. Un año después de aquella noche en el jardín, mi vida era irreconocible. Silver Strategies Consulting había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ya no era solo yo y un pequeño equipo. Ahora tenía oficinas reales en un edificio corporativo del centro, con 2 empleadas a tiempo completo, todas mujeres mayores de 50 años que habían sido descartadas por el mundo corporativo tradicional. Habíamos expandido a 3 países: México, Colombia y España. Los contratos llegaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Compañías Fortune 500 querían mi experiencia. Universidades me invitaban a dar conferencias. Mi historia había sido presentada en revistas internacionales de negocios, siempre con el mismo ángulo: la mujer que convirtió la humillación en imperio. El dinero ya no era una preocupación. Había superado el $1.000.000 en ingresos anuales. Compré un apartamento hermoso con vista a la ciudad, el tipo de lugar que solía mirar en revistas pensando que nunca sería para alguien como yo. Tenía arte en las paredes, muebles elegantes que había elegido personalmente, un balcón donde tomaba café cada mañana mirando el amanecer. Pero lo mejor no era lo material. Era la sensación de solidez. De saber que nadie podía quitarme lo que había construido porque lo había hecho yo misma, con mi inteligencia, mi esfuerzo, mi negativa a desaparecer. Cada mañana me miraba en el espejo y veía a una mujer que me gustaba. Una mujer fuerte. Una mujer que había sobrevivido y florecido. David y yo nos habíamos estado viendo una vez al mes, tal como prometí. Cafés incómodos al principio, con silencios largos y conversaciones cuidadosas. Pero lentamente, muy lentamente, algo estaba creciendo. No la relación madre-hijo que teníamos antes. Esa había muerto y no iba a resucitar. Esto era algo nuevo. Algo más honesto. Él me contaba sobre su divorcio de Lorena, que había sido brutal y público. Ella había peleado por la casa, por dinero que no había ganado, usando cada táctica manipuladora en su arsenal. Pero al final, la verdad había ganado. David mantuvo la casa, pero decidió venderla. No puedo vivir ahí, me dijo en uno de nuestros cafés. Cada habitación tiene memorias de cómo te traté, de cómo dejé que ella te tratara. Yo no lo consolé. Eso era su carga para cargar, su lección para aprender. Me contó cómo Lorena había intentado arruinarlo después del divorcio, publicando mentiras en redes sociales, contactando a sus clientes con historias inventadas. Pero el mundo ya sabía quién era ella realmente. El video viral la había marcado permanentemente.
Ahora trabajaba en ventas en una tienda departamental, un trabajo honesto pero muy lejos de la vida de lujo que había planeado. A veces siento lástima por ella, admitía David en uno de nuestros encuentros. Él me miró sorprendido. ¿Cómo puedes? Después de todo lo que te hizo. Porque construyó su vida entera sobre mentiras y manipulación. Y cuando ese edificio se derrumbó, no tenía nada real debajo. Yo sí. Tenía habilidades reales, experiencia real, fortaleza real. Ella nunca desarrolló nada propio. Esa es una manera triste de vivir. David había estado yendo a terapia, algo que me dijo tímidamente como si esperara que me burlara. Pero yo lo animé. Bien. Todos necesitamos ayuda para procesar nuestras decisiones, para entender por qué hacemos lo que hacemos. Me contó que su terapeuta le había ayudado a ver patrones, cómo había elegido a Lorena porque ella era dominante y él quería que alguien más tomara decisiones, cómo había sacrificado su relación conmigo porque era más fácil que confrontar a su esposa. Fui un cobarde, dijo en uno de nuestros últimos cafés. No solo contigo, en toda mi vida. Dejaba que otros decidieran por mí y luego me sorprendía cuando las cosas salían mal. La conciencia es el primer paso, le dije. Pero solo importa si la usas para cambiar. Él asintió, tomando mis palabras seriamente de una manera que nunca había hecho antes. Y entonces llegó la invitación. El evento empresarial más grande del año, una gala donde se reconocería a los emprendedores destacados del año. Y yo estaba nominada. No solo nominada, me dijeron que era la favorita para ganar en mi categoría, Reinvención Empresarial. La gala sería en el hotel más exclusivo de la ciudad, con 500 invitados, cobertura de medios, el tipo de evento donde se hacen conexiones que cambian carreras. Me dieron 3 boletos para invitados. Invité a Armando, por supuesto. Sin él, nada de esto habría sido posible. Invité a Lucía, mi roca constante durante todo este viaje. Y después de pensarlo mucho, le ofrecí el tercer boleto a David. No tienes que ir, le dije. Entiendo si sería incómodo. Él me miró con ojos brillantes. Mamá, no me perdería esto por nada en el mundo. La noche de la gala llegó brillante y fría. Me puse un vestido largo color champagne que me hacía sentir como realeza. Me había dejado crecer el cabello un poco, todo gris plateado ahora, sin tintes, y lo había peinado en un estilo elegante. Joyas simples pero caras que me había comprado yo misma como símbolo de mi éxito. Cuando llegué al hotel con mi equipo, los flashes de las cámaras me sorprendieron. Reporteros querían entrevistas. Señora Delia, ¿cómo se siente estar nominada? ¿Qué consejo tiene para mujeres que quieren reinventarse? Su historia ha inspirado a millones. ¿Qué sigue para usted? Respondí cada pregunta con gracia, sintiendo la confianza fluyendo por mis venas. Esta era mi noche. La había ganado. El salón de baile era espectacular. Mesas redondas con manteles blancos y arreglos florales enormes. Una orquesta tocando música suave. Meseros circulando con champaña y aperitivos. Me senté en mi mesa con Armando, Lucía, David y algunas de mis empleadas. Todos estaban radiantes, orgullosos. Durante la cena, David se inclinó hacia mí. Mamá, hay algo que necesitas saber. Su voz sonaba nerviosa. Mi corazón se apretó. Lorena está aquí. Logró conseguir una invitación de alguna manera. Está en una mesa al fondo. Pensé que debería saberlo antes de verla. Miré en la dirección que indicaba. Y ahí estaba. Lorena, en un vestido negro que había visto mejores días, sentada sola en una mesa casi vacía, mirando alrededor del salón con expresión amarga. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella se veía pequeña, diminuta, como si todo el veneno que había llevado dentro finalmente la hubiera consumido. Sentí nada. No rabia, no satisfacción, no triunfo. Solo indiferencia. Ella ya no tenía poder sobre mí. Era irrelevante para mi historia. Le di la espalda y seguí conversando con mi mesa. Llegó el momento de los premios. Varias categorías fueron anunciadas primero. Innovación tecnológica. Emprendimiento social. Cada ganador subía al escenario para aplausos entusiastas. Y entonces llegó mi categoría.
El premio a Reinvención Empresarial reconoce a un emprendedor que ha superado adversidad significativa para construir un negocio exitoso. Este año, los nominados son... Escucharon 3 nombres, incluyendo el mío. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Y el ganador es... Delia Méndez, fundadora de Silver Strategies Consulting. El salón explotó en aplausos. Mi mesa saltó de pie, gritando. David tenía lágrimas rodando por su rostro. Armando me abrazó fuertemente. Lo lograste, susurró. Siempre supe que lo harías. Caminé hacia el escenario con las piernas temblorosas, pero la cabeza alta. El premio era una placa de cristal hermosa, pesada en mis manos. Me paré frente al micrófono, mirando a 500 personas de pie aplaudiendo. Busqué con la mirada a Lorena. Ella estaba sentada, sola en su mesa, mirándome con una expresión que solo puedo describir como derrota absoluta. Y en ese momento, entendí algo profundo. No había ganado porque ella perdió. Había ganado porque elegí construir en lugar de destruir. Porque cuando ella trató de hacerme pequeña, yo elegí hacerme enorme. No por venganza, sino por supervivencia. No para probarle nada a ella, sino para probarme todo a mí misma. Gracias, comencé, mi voz firme y clara. Hace un año, alguien me dijo que yo no tenía nada. Y esa persona tenía razón. No tenía nada excepto una decisión que tomar, desaparecer o florecer. Elegí florecer. Y en el proceso, descubrí que nunca es tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Este premio no es solo mío. Es de cada mujer que ha sido descartada, subestimada, hecha invisible. Es para cada persona que se ha levantado del piso después de ser derribada. Es para todos los que se atreven a comenzar de nuevo cuando el mundo dice que es demasiado tarde. Gracias. Los aplausos fueron ensordecedores. Bajé del escenario con mi premio, sintiendo su peso, no solo el cristal sino lo que representaba. Validación. Reconocimiento. Prueba de que yo valía. Mientras volvía a mi mesa, pasé junto a la de Lorena. Ella me miraba, sus ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente envidia. Me detuve por un segundo. Y luego seguí caminando. No con crueldad. Simplemente con indiferencia. Ella ya no era parte de mi historia. Esa noche, después de que la gala terminó, David me acompañó al coche. Mamá, dijo, su voz quebrándose, estoy tan orgulloso de ti. Y tan arrepentido. Desearía poder regresar el tiempo. Yo no, dije honestamente. Si pudiera regresar el tiempo, todavía sería esa mujer pequeña, invisible, que se conformaba con migajas. Esa noche en tu jardín, cuando Lorena me humilló, fue el regalo más grande que alguien me ha dado. Me liberó. Me forzó a verme a mí misma. Y me dio la rabia necesaria para transformarme. Lo miré, mi hijo, este hombre imperfecto que amaba a pesar de todo. Así que gracias. Dile a Lorena que le digo gracias. Porque sin su crueldad, nunca habría descubierto mi fuerza. Él asintió, comprendiendo. Nos abrazamos, un abrazo real, con perdón y esperanza entretejidos. Aquel día, ella creyó que me destruía. Pero fue el día en que yo comencé. Y esta es solo el principio.